Mi taller es muy pequeño y mis herramientas no tienen un lugar apropiado para estar protegidas de los golpes y el polvo. En esta serie de videos les voy a mostrar cómo construyo un baúl para ellas, completamente a mano, usando un diseño, ensambles y técnicas tradicionales. Para este proyecto voy a usar pino. Es económico y se consigue cepillado en ambas caras, lo que ahorra mucho tiempo al construir utilizando herramientas manuales. El primer paso es elegir las tablas. Lo que vamos a buscar es que tengan la menor cantidad de defectos posibles como nudos, grietas y deformaciones. En este tipo de madera casi siempre va a haber alguno, pero lo importante es poder dejarlos fuera al cortar o que los que queden dentro no comprometan la estructura del mueble. Una vez conseguida la madera, tenemos que pensar bien cómo cortarla para aprovecharla al máximo. Trato de evitar incluir rajaduras, nudos sueltos o muy grandes y depósitos de resina. Los nudos pequeños y que se encuentran seguros en la madera no son problema, aunque va a costar un poco más cepillar esa zona. Después de haber decidido cómo ubicar las piezas del baúl, paso a cortar los tablones dejando 1 o 2 centímetros de excedente. Los lados del baúl van a tener 38 centímetros de alto. Como las tablas miden 14, necesito pegar 3. Para facilitarme el trabajo de cepillarlas una vez pegadas, me fijo y marco la dirección del cepillado según la veta y las oriento hacia el mismo lado. También me fijo la forma de la veta sobre la testa y busco alternarlas. Estas tablas son de corte radial y con los cambios de humedad pueden tender a doblarse a lo ancho. Si las 3 tablas estuvieran con la veta orientada en la misma dirección, esta posibilidad se incrementaría pudiendo debilitar las uniones. Al alternarlas, reducimos un poco el riesgo. Las numero y dibujo un triángulo que abarque las 3 maderas para saber cómo van ubicadas. Para lograr una junta perfecta con menos esfuerzo, cepillo ambos lados de la unión al mismo tiempo colocando las maderas en la morsa cerradas como un libro. No es necesario que los lados cepillados nos queden perfectamente escuadrados con las caras, ya que al trabajar ambas tablas juntas, cualquier desviación se cancela al juntarlas. Trabajo con una garlopa de punta a punta, buscando una junta perfecta en todo el largo. Verifico frente a la ventana y si noto que pasa luz por el medio o por los extremos, vuelvo a la morsa y corrijo concentrándome en las zonas que hacen contacto. Para encolarlas, voy a usar unos tacos de madera, soga y cuñas. Coloco una capa de pegamento en cada uno de los lados de la unión y lo esparzo para lograr una cobertura uniforme. Con los tacos de madera debajo de las tablas que vamos a unir, paso la soga firmemente en forma de cruz de un lado al otro. Para incrementar la presión, paso una cuña por debajo de cada cruz. Ahora, tenemos que esperar que seque el pegamento. El próximo paso es rectificar una de las caras de cada lado del baúl. Verifico con un juego de entreguardas si hay alguna distorsión y con un garlopín calibrado para desbastar empiezo a quitar material de las zonas más altas. Compruebo constantemente el progreso con las entreguardas hasta conseguir que la madera me quede relativamente rectificada de punta a punta y de lado a lado. Cuando estoy cerca, sigo trabajando con una garlopa con la que quito las marcas del garlopín y termino de rectificar la cara de la madera.
Para terminar, realizo un par de pasadas con un cepillo alisador. Esta cara va a ser la cara de referencia. A continuación, marco con un gramil el espesor al que voy a llevar la madera, en este caso 18 milímetros. Con el garlopín de desbaste, empiezo a quitar material primero de donde hay más excedente. En principio a 45 grados con respecto a la veta para facilitar el trabajo y después a favor. Con un garlopín calibrado para sacar menos material, quito las marcas del anterior y termino de rectificar esta cara de la madera. Ahora, tengo que definir el lado de referencia. Con la garlopa lo voy a rectificar y dejar escuadra con respecto a la cara de referencia. A continuación, hay que escuadrar una de las testas con respecto al lado y a la cara de referencia. Con una escuadra grande, compruebo que el extremo más alejado está más alto. Para corregirlo, realizo varias pasadas con un cepillo de testas. Primero quito un poco de material de la esquina para evitar romper la madera. Empiezo haciendo pasadas cortas y luego cada vez más largas hasta llegar al otro extremo. Verifico con las escuadras y cuando estoy cerca, termino con un cepillo alisador calibrado para sacar la mínima cantidad de material posible. Para evitar que vibre y que deslice mejor, paso un poco de jabón por la base de la herramienta. Los lados más largos van a medir 80 centímetros y los cortos 40. Marco en uno de cada uno la medida con un cuchillo y una escuadra. Los corto y los cepillo hasta que este extremo quede perfectamente escuadrado. Para que cada par de lados nos quede del mismo largo, usamos el que acabamos de terminar para marcar el otro. Cepillamos a escuadra uno de los extremos del segundo tablero. Luego colocamos un extremo y el lado de referencia del primero al ras con el extremo cepillado y el lado de referencia del segundo y trazamos la medida usando un cuchillo. Cortamos y cepillamos a escuadra. Lo último que nos queda por hacer es definir el ancho. Primero marco una línea paralela al lado de referencia con un gramil de paneles y luego corto con un serrucho dejando un poco de excedente. Para finalizar, cepillo justo hasta la línea usando una garlopa. Ya tenemos todo listo para marcar los encastres de cola de Milano. Primero, trazo con un gramil la base de los lazos y los dientes. La medida es apenas mayor al espesor de las maderas. Para determinar la ubicación de los lazos, uso un par de compases.
Con uno marco la distancia de los lazos exteriores con los extremos de la madera. Con el otro marco el ancho de los lazos y sus respectivos espacios. Trazo estas marcas a escuadra con respecto a la cara utilizando un cuchillo. Luego marco el ángulo de los lazos con una plantilla. Voy a trabajar sobre ambos lados a la vez. De esta manera es mucho más fácil cortar con precisión, ya que la línea de referencia es más larga y además los encastres van a ser simétricos. Coloco el serrucho justo sobre la línea de cuchillo y trato de seguir el ángulo sobre la cara de la madera. Trabajo primero sobre todos los lados derechos de los lazos y luego los izquierdos. De este modo es más fácil repetir el ángulo entre ellos. Para remover el excedente de los extremos, realizo un corte con un formón desde el lado del desperdicio hacia la línea de gramil. Esto crea una referencia para ubicar el serrucho. Corto con cuidado de no marcar los lazos ni pasarme de la línea de base. Para remover el excedente entre los lazos, coloco una madera con un lado escuadrado alineado con la línea de base. Realizo un corte con un formón y una masa a unos milímetros de la línea y luego remuevo un poco de material. De a poco me voy acercando a la línea y profundizando el corte. Coloco el formón sobre la marca de gramil cuando quede solo 1 o medio milímetro delante. La madera que prensamos nos va a servir de guía para que todos los espacios nos queden alineados y el interior escuadrado con las caras. Llegamos hasta la mitad de la profundidad de este lado y luego damos vuelta a la tabla y terminamos desde el otro. Coloco la tabla en la morsa nuevamente y termino de quitar cualquier desperdicio entre los lazos y de los extremos. Para marcar los dientes, prenso nuevamente una madera alineada con la base de los lazos que me va a servir de tope contra la otra tabla. Me aseguro de que los lados de referencia estén al ras, prenso ambas tablas y trazo los lazos con un cuchillo. Con una escuadra, transfiero las marcas sobre las caras de la madera. Esta vez voy a cortar justo al lado de las líneas del lado del desperdicio. Si cortáramos sobre la línea, nos quedaría un espacio entre los lazos y los dientes.
Removemos el excedente entre los dientes y limpiamos bien con un formón. Pruebo el calce del encastre sin forzarlo y me fijo si algún lazo está entrando muy ajustado. En los lugares donde entran a presión, vamos a notar que marca la madera sobre los dientes. Quitamos el excedente con un formón y volvemos a probar. No hace falta calzar el encastre hasta la base. Con que entre un tercio, y si las paredes de los dientes y los lazos son perpendiculares, sabemos que va a entrar completamente. Antes de ensamblar la carcasa, quito todas las marcas de las caras internas de los lados con un cepillo alisador o un garlopín. Para encolar la primera esquina, coloco una de las tablas de los dientes en la morsa e introduzco los lazos hasta la mitad. Coloco pegamento sobre ambos lados de la junta y con una madera y una masa termino de cerrar la unión. Me aseguro de que haya quedado a escuadra. Si no es así, corrijo antes de que el pegamento asiente. Luego, coloco la tabla corta del otro extremo y para finalizar, encastro el último lado largo. Me aseguro de que la carcasa esté escuadrada. Si no es así, corrijo empujando las esquinas opuestas. Limpio todo el exceso de pegamento antes de que se endurezca usando una rasqueta y un trapo húmedo. Ahora, dejo secar el pegamento hasta el día siguiente. Para limpiar las uniones y llevarlas al ras, coloco una tabla de madera sobresaliendo del banco de trabajo y encastro la carcasa. De este modo puedo trabajar sobre los lados. Cepillo desde el borde hasta la mitad de cada lado para no desgarrar la madera en el extremo opuesto.